Abramos nuestras Biblias de nuevo en esta noche para nuestro estudio de privilegio espiritual. Privilegio espiritual. Y estamos viendo 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10. Les dije la semana pasada que iba a tomar algo de tiempo poder cubrir todo esto. Lo vuelvo a reiterar debido a la grandeza del texto, por la amplitud de lo que contiene, debido a la riqueza de cada elemento individual en este pasaje. Nos va a tomar algo de tiempo avanzar a lo largo de esto. No queremos perder nada en el proceso y por ello vamos a ser tan cuidadosos como podamos conforme avanzamos lentamente para absorber esas ideas principales que el Espíritu de Dios nos ha expresado en este texto. Ahora, comenzando en el versículo 4, el apóstol Pedro bosqueja los grandes privilegios espirituales que pertenecen a los hijos de Dios. Él ha estado hablando acerca de deberes, él ha estado hablando de obligaciones y ahora él cambia y se concentra en privilegios. Al estar pensando en eso, supongo que, podría ser apropiado decir que la mayoría de nosotros como cristianos probablemente vemos nuestra vida cristiana más desde el punto de vista del deber, de lo que lo hacemos desde el punto de vista del privilegio. Eso sería el caso en la mayoría de nosotros. Suponemos, me imagino que mientras que usted esté en este mundo, el deber reina como el supremo. Y algún día cuando lleguemos al cielo, entonces el privilegio se va a coronar. Parecemos ser lo suficientemente honestos como para decirnos a nosotros mismos, siento más la presión de mi deber espiritual que el gozo de mi privilegio espiritual. Y es verdad que la mayoría de nosotros pensamos que la vida aquí es un deber y la vida en el cielo es un privilegio. En el cielo vamos a tener paz perfecta, armonía perfecta, unidad perfecta. Veremos al Señor Jesucristo, estaremos en la presencia de Dios, tendremos gozo perfecto, descanso perfecto, conocimiento perfecto, sabiduría perfecta, bendición perfecta. Sabiduría perfecta, en el cielo recibiremos la recompensa de nuestro servicio a Cristo, tendremos la comunión de todos los santos redimidos de todas las edades, estaremos en la presencia de los ángeles santos, caminaremos por calles doradas y entraremos por puertas hechas de una perla. Tendremos una ciudad de joyas como la capital de nuestra morada eterna. Habrá libertad de la enfermedad y el pecado y el dolor y la muerte. Y el cielo es todo privilegio y nada deber. Pero eso realmente no es verdad. Mientras que el cielo será un privilegio grande y glorioso, también habrá deber ahí conforme adoramos, honramos y exaltamos a Dios. Y por otro lado, mientras que esta vida primordialmente es deber desde el punto de vista de la lucha que enfrentamos contra nuestra carne y conforme nos esforzamos por vivir una vida piadosa, también es verdad que disfrutemos de privilegios inmensos. Entonces, tanto en esta vida como en la vida venidera, debemos entender el deber espiritual y el privilegio espiritual. Estamos viendo entonces lo que podremos considerar lo mejor de los dos, esto es, nuestros privilegios espirituales. Ahora, al regresar al versículo 4 conmigo, si es tan amable para poder prepararnos para iniciar en nuestro texto, recordará, como dijimos la última vez, que la primera frase, acercándoos a Él, debe ser bosquejada. Eso señala nuestra salvación hacia adelante. Venimos a Cristo para salvación. Y fue que al venir a Él, que todos nuestros privilegios espirituales nacieron. Es a partir de nuestro venir a Cristo que todas las cosas buenas se vuelven nuestras. Venimos a Él como a una piedra viva. Y por cierto, la piedra viva es un concepto mesiánico. El término piedra usado en el Antiguo Testamento se usa para referirse al Mesías venidero, pero esta piedra está viva y eso apunta a su resurrección. Él es una piedra viva, la principal piedra del ángulo en el reino que el Señor está edificando. Y entonces venimos a Él, quien es el Mesías, la piedra viva, la piedra angular en el gran reino espiritual que Dios está edificando. Notarán que Pedro dijo que Él fue desechada por los hombres. Los hombres, recordarán ustedes, dijimos en la última ocasión, fueron los evaluadores, autodesignados, orgullosos, arrogantes, convencidos por sí mismos de que estaban en lo correcto, eran los evaluadores de Cristo y su valor. Y ellos evaluaron, después de examinar de cerca a Jesús, que Él era una piedra indigna y lo crucificaron.
que no era la piedra angular apropiada de la casa religiosa que ellos asumieron que Dios quería edificar. Entonces Cristo fue desechado por los hombres, continúa a ser rechazado por los hombres. Sin embargo, dice en el versículo 4 que Él fue escogido y precioso por Dios. Entonces Dios escogió a Cristo. Dios lo ha identificado como la piedra preciosa, a la cual todo creyente que viene entonces es presentado y es introducido en privilegio grande y enorme, privilegio espiritual grande y enorme. Somos los bendecidos del mundo. Hemos entrado al privilegio espiritual. Ahora, en cierta manera usamos un caleidoscopio como una forma de expresar los conceptos aquí. Es como si Pedro toma estas piedras hermosas acerca de Cristo y a los creyentes como piedras vivas y rota el pequeño caleidoscopio para colocar esas piedras en un orden diferente, todas las cuales demuestran diferente belleza y maravilla y el retrato y la imagen de lo que significa poseer privilegio espiritual. En primer lugar, y señalamos esto la última vez, permítame repasarlo brevemente, el primer privilegio espiritual que señalamos es unión con nuestro Señor. Unión con nuestro Señor. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora, la unión es señalada de dos maneras. Él es una piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Por lo tanto, poseemos la misma naturaleza, la misma identidad, esto es, la misma cualidad de existencia, la misma calidad de existencia, el mismo tipo de vida como Cristo. Somos uno con Él en términos de la esencia de nuestro ser. En segundo lugar, estamos siendo edificados como una casa espiritual. Y señalamos que Cristo es la piedra angular y los creyentes se vuelven las piedras que suben a partir de ahí para edificar la casa espiritual, la cual Pablo dice que se convierte en la habitación del Espíritu. Entonces, nuestra unión con Cristo es ambas porque somos piedras vivas conforme Él es una piedra viva y debido a que como la casa misma espiritual de Dios, Él mora en nosotros. Entonces, estamos en unión con nuestro Señor. En virtud de la naturaleza que Él nos ha dado, somos como Él y somos la casa en la cual Él vive. Y esa es la razón por la que les recuerdo, 1 Corintios 6, enfatiza esto cuando dice en el versículo 17, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Y después en el versículo 19, vuestro cuerpo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, estamos unidos con Cristo, uno en esencia, uno en vida, una en naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Y somos la habitación del Espíritu. Esa es la razón por la que en Gálatas 2:20 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la razón por la que le escribe a los Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora sabemos eso, pero mantenga eso en mente. Ese es el primer gran privilegio espiritual, unión con nuestro Señor. Unión espiritual con el Señor Jesucristo vivo. Las implicaciones de esto son increíbles. Realmente son tremendas, sorprendentes. Él vive a través de nosotros. Él ama a través de nosotros. Él habla a través de nosotros. Él sirve a través de nosotros. Inclusive Él adora a Dios a través de nosotros. Su vida en nosotros es eterna, inmortal, duradera. Su vida en nosotros nos controla. Hace que todas las cosas sean para nuestro bien, nos conforma a sí mismo. Él en nosotros está disponible para toda necesidad, toda prueba, toda circunstancia posible de la vida. ¡Qué privilegio! Ahora, llegamos al privilegio espiritual número 2. No solo disfrutamos su unión con nuestro Señor, sino que quiero que siga este pensamiento a partir de la palabra de Dios en esta noche. Disfrutamos, llamémosle admisión a nuestro Señor, o si le gusta, acceso, admisión o acceso. Ese es un gran privilegio. Usted reconoce, ¿no es cierto?, que la mayor parte del mundo que nos rodea de gente no redimida no conoce a Dios, no tiene acceso a Dios. Nunca es admitida en su presencia. De hecho, la Biblia dice que están lejos. La Biblia dice que no conocen a Dios. La Biblia dice que no son bienvenidos en su presencia. Y es verdad que en las religiones del mundo, inclusive las deidades que los seres humanos inventan, están remotas, son indiferentes, están alejadas, son apáticas hacia los problemas humanos, y los hombres las apaciguan, pero no desean acercarse a ellas. Pero nosotros, como creyentes, tenemos admisión completa a la presencia de nuestro Señor.
Esto ni siquiera era verdad, por cierto, en el Antiguo Testamento, en la economía del Antiguo Testamento de Israel. Mientras que había un sentido en el cual los judíos podían orar a Dios y podían acercarse a su presencia espiritualmente, no podían acercarse a su presencia físicamente. Usted recordará que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, Él le advirtió al pueblo que ni siquiera se acercara al monte, ni siquiera tocara el monte, ni siquiera se acercara al lugar santo de su presencia. Y claro que se acuerda de que nadie más que el sumo sacerdote, una vez a lo largo del año, podía entrar al lugar santísimo y ser admitido en la presencia del Señor Dios. Sin embargo, en el antiguo pacto, aquello que era únicamente para el sacerdocio se vuelve la oportunidad y el privilegio de todo cristiano. Observe el versículo 5. Él dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora escuche conforme pensamos en este pensamiento maravilloso. En primer lugar, él dice que somos el templo, somos la casa espiritual, y después, en cierta manera, cambia de enfoque en medio de su metáfora y dice, no solo son la casa espiritual, el templo de Dios, sino que son sacerdotes funcionando en el templo. Y él pasa a otra dimensión de nuestro privilegio espiritual. No es como era en el Antiguo Testamento, no es como era cuando únicamente cierto orden de sacerdotes podía acercarse a Dios y solo un sacerdote y solo un sumo sacerdote, de hecho, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. No es como era cuando Dios era intocable y los hombres se les restringía el acceso a su presencia. Bajo la economía del Antiguo Testamento habían señales por todos lados: no se admite, no se admite, no se admite, manténganse alejados, manténganse alejados. De hecho, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación, Yom Kippur, entraba al lugar santísimo, era un acontecimiento tan sagrado que tenía que someterse al proceso de lavamiento, de lavado ceremonial, como también su confesión espiritual. Él tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado para asegurarse de que estaba limpio. Y cuando él iba, él tenía campanas en su atuendo, porque si moría ahí, ellos necesitaban saber eso. Y si las campanas dejaban de sonar, sabían que había sido matado por el juicio ardiente de Dios por entrar a un lugar santo de una manera impía. Y entonces era un acontecimiento aterrador, inclusive ser admitido a la presencia de Dios, por raro que fuera, solo un hombre una vez al año. Más allá del sumo sacerdote, solo había un sacerdocio, y solo un sacerdocio podía ofrecer sacrificios a Dios. Y cualquier persona que entraba en ese sacerdocio y trataba de hacer eso sin ser un verdadero sacerdote, estaba en peligro de juicio severo. Usa pisó cosas santas que le costaron su vida. El rey Asías funcionó como un sacerdote, sintiéndose orgulloso y muy invencible, porque había reinado durante 52 años en la tierra de Dios, y él pensó que podía entrar en la función sacerdotal, y Dios hizo que tuviera lepra y murió. Saúl trató de funcionar como sacerdote, y Dios maldijo su línea y dijo, de tus lomos ningún rey jamás vendrá. Coré y sus compañeros rebeldes trataron de entrar en la esfera sacerdotal y el suelo se abrió y los tragó a todos. Como puede ver, entrar en la arena sacerdotal sin que usted haya sido ordenado por Dios en esa responsabilidad significaba que usted arriesgaba su vida de manera seria. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, somos un sacerdocio santo, todos nosotros. De hecho, observe ahí en el versículo 9, vamos a entrar esto más adelante. Somos real sacerdocio, un sacerdocio santo. Somos separados y se nos da admisión por parte de Dios, acceso a su presencia. Ahora, sin haber nunca estado involucrados en el judaísmo antiguo, claro, el cual ya no existe, realmente no entendemos los elementos del sacerdocio que se vuelven nuestros. Y entonces, en un sentido muy real, somos aún más pobres, porque aquí estamos diciendo, oh sí, somos sacerdotes santos, y alguien dice, ¿qué significa eso? No sé, pero ¿no es eso maravilloso? ¿No es algo encantador? Tenemos acceso a Dios. ¿Pero qué es un sacerdote y cómo debemos entender el sacerdocio? Entonces pasé algo de tiempo esta semana básicamente estudiando al sacerdocio del Antiguo Testamento para mostrarle lo que significa ser un sacerdote. Ahora esta es una realidad de todos nosotros. Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Pacto tenían realmente un trabajo: ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y eso es a lo que se nos llama. Ese es el privilegio que se nos da. Ahora, al entender el sacerdocio, creo que va a ser fascinante para usted una lección del Antiguo Testamento en esta noche.
Quiero usar 3 pasajes. Hay varios que podrán ser usados, pero quiero que subraye estos y quizás estemos brincando un poco conmigo adentro y afuera de ellos. El primero es Éxodo 28 y 29. El segundo es Levítico 8 y 9. Y el tercero es Malaquías 2, o como algunos han dicho, el gran profeta italiano, Malachi. Lo va a encontrar allí en su Biblia. Éxodo 28 y 29, Levítico 8 y 9, Malaquías capítulo 2. Ahora, permítame decirle cuál es la diferencia entre estos. Muy bien. En Éxodo tiene los mandatos de Dios acerca del sacerdocio. Éxodo 28 y 29, Dios presenta el estándar para el sacerdocio. Identifica el oficio, la responsabilidad, define cómo va a funcionar, presenta los principios. Después, en Levítico 8 y 9, los sacerdotes son inaugurados en esa responsabilidad. La responsabilidad es descrita en Éxodo y los hombres son inaugurados en esa responsabilidad en Levítico 8 y 9. Malaquías 2 viene mucho después en términos de historia, pero compara a un sacerdocio apóstata en la época de Malaquías con un verdadero sacerdote como fue constituido en los primeros años del sacerdocio. Entonces Éxodo es importante por su definición del sacerdocio. Levítico es importante por su inauguración de ese sacerdocio. Y Malaquías es importante por su contraste entre un sacerdocio apóstata y el sacerdocio legítimo ordenado por Dios. Al colocar esos 3 pasajes juntos, terminé con 10 características de un sacerdote del Antiguo Testamento. Muy bien. Y usted debe escuchar y debe entenderlas porque enlistan su privilegio espiritual como sacerdote. Son un paralelo de la naturaleza y las características del sacerdocio del creyente. Principio número uno. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Regresemos ahora a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Dios habla en el versículo 1 de este capítulo grande y significativo. Dios está bosquejando todos los detalles del sacerdocio y observe el versículo 1. Dios dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Dios le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Sea tan amable notar que nadie se ofreció como voluntario para el sacerdocio. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de que no hubo ninguna solicitud que se llenó y se presentó a Moisés para que él los escogiera? ¿Se da cuenta de que nadie votó para decidir quiénes iban a ser los sacerdotes? ¿Se da cuenta de que no se ofreció ningún tipo de examen de aptitudes espirituales? ¿No se dio ningún examen de aptitud intelectual? Dios soberanamente escogió a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, y de sus lomos iba a venir el sacerdocio escogido por Dios. Entonces, la primera característica del sacerdocio es que es un privilegio por elección. Es un privilegio por elección. Y entonces, así es, amados, con nuestro sacerdocio, ¿no es cierto? ¿Acaso Jesús no le dijo a los discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Somos los escogidos, los elegidos de Dios, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Escogidos, elegidos. Y si usted es un sacerdote en la actualidad, es porque usted es cristiano. Y si usted es cristiano, es porque usted es escogido desde antes de la fundación del mundo para pertenecerle a Dios. Ahora, otro comentario que encaja aquí, y esto realmente es muy enriquecedor. Permítame contarle algo de Aarón, ¿muy bien? Permítame decirle que Aarón fue parte de la tribu de Leví, ¿muy bien? Y así fueron todos sus hijos. La tribu de Leví entonces fue la tribu escogida para ser los sacerdotes. Y de la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Hubieron otras personas de la tribu de Leví, habían levitas que ayudaban a los sacerdotes, pero a través de los lomos del levita Aarón vino el sacerdocio. Ahora usted necesita entender algo de la tribu de Leví solo para ayudarle a entender algo de lo que está pasando. Génesis 49, versículo 5, escuche esto. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son implementos de violencia. Leví fue violento. Que mi alma no entre en su consejo, que mi gloria no esté unida con su asamblea, porque en su enojo mataron hombres y en su voluntad también afectaron a bueyes. Eso es algo muy severo que alguien puede hacer cuando usted daña los bueyes de alguien. Básicamente usted
le quita la capacidad de sembrar en su campo y ganarse el alimento y ganarse la vida, alimentar a su familia. Maldita sea su enojo porque es feroz y su ira porque es cruel, y los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Un grupo agradable, ¿verdad? Ese es Leví, violentos. Que mi alma no entre en su consejo, dice Jacob. No quiero acercarme a ellos. En su enojo mataron hombres, dañaron a bueyes, y literalmente están maldecidos. Maldito sea su enojo porque es feroz y su ira porque es cruel, y los voy a dispersar. Permítame decirle algo que es muy importante. ¿No es interesante que cuando el Señor escogió a sus sacerdotes, escogió una tribu que era conocida porque había sido maldecida? Escogió una tribu que era conocida por su violencia. Escogió una tribu que era conocida por su pecaminosidad. Sí, los sacerdotes fueron escogidos en medio de los débiles, de los frágiles, de los pecaminosos. No vamos a estirar esto para decir que Leví fue una de las tribus menos respetadas, habiendo sido maldecidas, una de las tribus menos respetadas. Y los descendientes de Leví vivieron bajo esa maldición. Sin embargo, fue esa misma tribu que Dios escogió para que de ahí vinieran los sacerdotes. ¿Cree que hay un mensaje ahí? Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores al arrepentimiento. Hebreos 7:28 dice esto. Porque la ley dice esto, esta es la ley del Antiguo Testamento, designa a hombres como sumos sacerdotes a los que son débiles. Esa es una confirmación. ¡Qué realidad tan alentadora! Fueron escogidos por Dios, pero eran débiles, maldecidos, pecadores. Y me permite decirle que Dios todavía está escogiendo al mismo tipo de personas. ¿No es maravilloso que nosotros, quienes somos los débiles y los maldecidos, los que somos los pecaminosos, hemos sido escogidos para ser los sacerdotes del Dios Altísimo? ¿Se acuerda de estas palabras? 1 Corintios 1:26. Considerad vuestra vocación, esto es su vocación, su llamado a la salvación, su elección. Consideren su vocación, llamados, que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, sino que Dios ha escogido las cosas necias del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar las cosas que son fuertes, y las cosas comunes o bajas del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios, y las cosas que no son para invalidar las cosas que son, para que ninguno se jacte en su presencia. Dios escogió a la gente que no se podía jactar, los débiles, los comunes, los pecaminosos, los maldecidos. Sí, todavía está escogiendo a sus sacerdotes de en medio de los más bajos, así como escogió a Aarón, un hijo de Leví. La primera característica del sacerdocio, los sacerdotes son escogidos por Dios. En segundo lugar, los sacerdotes son limpiados de pecado. Los sacerdotes son limpiados de pecado. Antes de embarcarse en sus deberes sacerdotales, había una limpieza. Vayamos a Levítico capítulo 8, el segundo de nuestros pasajes, al cual vamos a ir. Y en Levítico capítulo 8 quiero, en cierta manera, que veamos esto, porque esto es tan maravilloso. Recuerde lo que le dije, este es el tiempo de inauguración cuando los principios son presentados en Éxodo y son aplicados conforme los sacerdotes son designados en sus responsabilidades. Y en Levítico capítulo 8, versículo 6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora esa es la primera indicación que debe haber una limpieza. Ese es un símbolo exterior de una necesidad interior. Ellos fueron lavados con agua. Y continúa ahí, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Esto es, Aarón le dio los atuendos, le dio la ropa, los artículos sumos sacerdotales como se le había prescrito en Éxodo. Él también le puso un turbante en su cabeza y en el turbante en la frente le colocó la placa de oro, una corona dorada, así como el Señor le había mandado a Moisés. Y continúa aquí. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, versículo 10, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos.
y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y continúa: y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después viene el versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esa es realmente una operación. ¿Qué es esto? Ofrenda por el pecado, ofrenda de holocausto, ofrenda de consagración, lavado, todo dice lo mismo. No puede entrar al sacerdocio a menos de que haya sido, ¿qué? Limpiado, lavado, perdonado de pecado. Limpieza total de arriba hacia abajo, de pie a oído. ¿Por qué el oído derecho? Para santificar el oído, para oír la palabra de Dios. ¿Por qué el pulgar derecho? Para santificar las manos, para el trabajo, la obra de Dios. ¿Por qué el dedo del pie derecho? Para santificar los pies, para el caminar de Dios, la palabra, el trabajo y el andar, el caminar. Limpieza. Y ustedes, amados, uno no podía ser llamado sacerdote si no había sido limpiado de su pecado, ¿verdad? Si no había sido limpiado. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8. Él les dice: si no los lavo, no tienen parte conmigo. El que ha sido bañado solo necesita que se le laven los pies, pero está completamente limpio y ustedes están limpios. Él dice, Jesús limpió a su pueblo, lavó a su pueblo. De hecho, Tito capítulo 2 nos da un principio tremendo en esto. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí mismo un pueblo para sí mismo celoso de buenas obras. Él nos salvó, nos purificó. En el capítulo 3 de Tito, versículo 5, Él nos salvó, ¿cómo? Por el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó en la palabra, Él nos lavó en su sangre. En un sentido, Él nos lavó en su espíritu, es lo que está diciendo este texto. Y usted se volvió un sacerdote porque era limpiado. El tercer principio, en relación al sacerdocio, no solo eran llamados al servicio y limpiados para el servicio, en tercer lugar, eran vestidos para el servicio.
eran vestidos para el servicio. Y esto es fascinante. De nuevo, de regreso al Antiguo Testamento en Éxodo, y vamos a movernos con mayor rapidez aquí. En Éxodo capítulo 28, versículo 42 dice que los sacerdotes tenían que usar ropa de lino para cubrir su carne desnuda e iban desde los lomos hasta los muslos. Tenían que usar unos pequeños shorts para cubrir sus órganos. Este era un elemento de su ropa mencionado en Éxodo 28. Ahora, si usted me acompaña al Levítico, veremos el resto de la ropa que se menciona ahí. Comenzó con un par de shorts como una ropa interior. Y después en Levítico capítulo 8, por cierto, eso simboliza pureza, pureza sexual. Usted llega a Levítico capítulo 8 y recordamos que Aarón y sus hijos se acercaron. Versículo 7 dice que había una túnica, un cinto, un manto, el efod, y tenía una banda artística que detenía el efod. Después estaba la pechera, una parte que cubría el pecho, después el turbante sobre la cabeza, y después la placa de oro, la corona dorada, así como el Señor le había mandado a Moisés. Se les dio ropa especial, atuendo especial, y todo simbolizaba su llamado único. Escuche esto, a la pureza y la virtud y al identificarse con Dios. Cuando usted veía el atuendo de un sacerdote, simbolizaba pureza, virtud e identificación con Dios, como representante de Dios. Eran llamados a la santidad, eran llamados a mantenerse separados, eran llamados a verse diferente para que toda persona supiera que pertenecían a Dios. La virtud y la santidad se manifestaba en su ropa. En el Salmo 132, versículo 9, encontramos la importancia espiritual de esto. Que tus sacerdotes se vistan de justicia. Versículo 16. También sus sacerdotes yo vestiré con salvación. Entonces, amados, tomemos un tercer paso. Usted es un sacerdote porque es llamado por Dios a la salvación. Usted es un sacerdote porque fue limpiado por la sangre de Cristo en el lavamiento del agua por la palabra. Y usted es un sacerdote quien ha sido vestido de justicia. Usted ha sido vestido con la ropa de salvación, como dice Isaías, la túnica de justicia. Esto es la justicia de Cristo que se le ha acreditado a usted, se le ha imputado. 1 Corintios 1:30 dice que Cristo Jesús ha sido hecho por nosotros justificación, santificación. Esa es otra característica de un sacerdote. A través de Cristo nos hemos convertido en la justicia de Dios en Él. Entonces, escogido para servicio, limpiado para servicio, vestido para servicio. En cuarto lugar, los sacerdotes fueron ungidos para servicio. Fueron ungidos para servicio. Ahora, mencioné 2 veces al leer Levítico 8 y no voy a regresar, versículo 12 y versículo 30. No necesita verlo, pero esos versículos son buenas ilustraciones de la unción. El versículo 12 dice que Él derramó algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Versículo 30, el aceite de la unción fue rociado sobre Aarón, en su ropa, en sus hijos. El versículo 30, el aceite de la unción fue rociado sobre Aarón, en su ropa, en sus hijos, en el atuendo de sus hijos con él, y fue apartado como lo fueron sus hijos. ¿Qué es esto de la unción? Bueno, realmente es muy simple. Era la identificación, escuche esto, de que el poder y la presencia de Dios reposarían en los sacerdotes. Simbolizaba a Dios el Espíritu. ¿Y no es verdad que en el Nuevo Pacto nosotros que somos sacerdotes hemos sido ungidos con el Espíritu Santo? En 1 de Juan se nos recuerda de esto de manera maravillosa. Dice, somos aquellos que hemos sido dotados de manera especial con el Espíritu. 1 de Juan 2:20 dice, y vosotros tenéis la unción del Santo. Y después dice más adelante en el mismo capítulo que esa unción, versículo 27, la que recibisteis de Él, permanece en vosotros. Entonces tenemos una unción del Santo que permanece en nosotros. Es bastante fácil saber quién es. ¿Quién permanece en nosotros? El Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran como el resto de la gente. Tenían una unción especial. El poder de Dios reposaba sobre ellos. Dice usted, bueno, ¿acaso el Espíritu Santo equivale a poder? Sí, Hechos 1:8, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo, ¿qué?
venga sobre vosotros. Entonces, como sacerdotes, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido limpiados por Dios, hemos sido vestidos por Dios en justicia y hemos sido ungidos por Dios con poder por el Espíritu Santo, esto es, por la presencia del Espíritu Santo quien mora en nosotros, apartados para una autoridad privilegiada poderosa. Los sacerdotes en el antiguo pacto podían hacer lo que nadie más podía hacer. Podían ir a donde nadie más podía ir. Podían actuar en maneras que nadie más podía actuar. Porque tenían autoridad especial, privilegio especial, derecho especial, poder especial. Y eso se nos ha concedido en la unción del Espíritu de Dios. Número 5. La quinta característica del sacerdocio. Fueron preparados para sus deberes. Fueron preparados para el servicio. No solo capacitados o ungidos para ello, sino preparados para ello. Y quiero extraer esto del capítulo 8 y 9 de Levítico, en donde vemos el retrato perfecto y el emblema del sacerdocio. Si es tan amable notar que después de toda esta preparación, observe esto, después de que los habían escogido y limpiado y vestido y ungido, versículo 33 del capítulo 8 de Levítico dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. Después ahí en el capítulo 9, versículo 4. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahí en el versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Ahora, lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí es, mira, todo aquí está en orden, pero antes de que de hecho puedan funcionar como sacerdotes, hay una preparación de corazón que es necesaria. Hay un periodo de espera, un tiempo de preparación de corazón. Y realmente creo que esos 7 días son simbólicos de la preparación espiritual, de la preparación de mente y preparación de corazón que considera la seriedad de nuestro sacerdocio. Usted se acuerda del apóstol Pablo, Gálatas 1, él dice, después de mi conversión y después de mi llamado a predicar el evangelio a los gentiles, versículo 16, yo no consulté inmediatamente con carne y sangre, no fui a Jerusalén aquellos que eran apóstoles antes de mí, yo fui ¿a dónde? A Arabia, por 3 años. Pablo había sido llamado, Pablo había sido limpiado, Pablo había sido vestido en justicia, Pablo había sido ungido con el don del Espíritu Santo, pero él se fue por un tiempo de preparación. Creo yo que la analogía sacerdotal encaja con la preparación para el servicio sacerdotal en el nuevo pacto también. Debe haber un tiempo de preparación de corazón en el cual consideramos el gran privilegio y la gran responsabilidad del servicio espiritual. Inclusive, yo llegaría al punto de decir, y no quiero presentar un punto mediante una analogía, que cuando una persona hace una profesión de fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios normalmente lleva a cabo una obra de maduración en el corazón de ese maravilloso regalo de salvación antes de que haya una preparación de que esté listo para el ministerio espiritual. Un tiempo de preparación en el cual uno piensa profundamente en el compromiso espiritual que se ha hecho y en el cual el Espíritu de Dios prepara el corazón para el servicio sacerdotal. Número 6. Los sacerdotes no solo fueron preparados para sus deberes, fueron ordenados para la obediencia, Amados, si son tan amables de pasar conmigo a Levítico capítulo 10, quiero mostrarles una de las porciones más tristes de las Escrituras. Rompe nuestro corazón, es algo absolutamente trágico. Aquí hablamos de ir de lo alto a lo bajo. Realmente aquí está. Estos sacerdotes habían sido llamados, habían sido limpiados, habían sido vestidos, habían sido capacitados con autoridad mediante una unción, habían atravesado por un periodo de espera para la preparación del corazón, y después llegó el momento en el que ellos se embarcaron en el ministerio. El fuego de Dios descendió al final de los 7 días y quemó los sacrificios. Y al principio del capítulo 10 se embarcan en su ministerio.
Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, los cuales eran pequeños utensilios de metal en los cuales colocaban el carbón para encender el altar sacrificial. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Puede imaginarse el shock? La asamblea entera está ahí. Acaban de iniciar su sacerdocio. Acaban de ser metidos al sacerdocio. Y ahora están trabajando en su primer acto sacerdotal y lo hacen mal. Y el fuego los quema hasta consumirlos en el primer día de su ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Moisés le dijo a Aarón, quien debió haber estado asombrado, boquiabierto. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué? Cayó. Él quería protestar. Él quería reclamar, oh Dios, ¿por qué quemaste a mis hijos? Ni siquiera podemos imaginarnos el shock de un padre viendo eso. Un padre que con gozo en su corazón esperaba el ministerio sacerdotal de sus hijos. Sería apropiado decir que lo único peor que tu hijo crezca y no vaya al ministerio sería que tu hijo crezca y pervierta el ministerio. Y eso es lo que hicieron. Y Moisés dijo, mira, por aquellos que se acercan a mí, sacerdotes, eso es lo que quiere decir. Las únicas personas que se pueden acercar a él son sacerdotes. En los que a mí se acercan, me santificaré, de lo contrario pasará otra cosa. Y quiero que ese mensaje sea fuerte y claro. Son ordenados para la obediencia. Ese es el mensaje. Y Dios lo expresa de manera abundantemente clara. Y los sacerdotes que apenas están comenzando a servir son quemados. La gente siempre pregunta, ¿cuál fue el fuego extraño? Bueno, quizás puedo ayudarle a entenderlo un poco. No puedo ser dogmático, hay varias posibilidades. La palabra hebrea para fuego extraño aquí es zuer. Ahora, si fuéramos a ver cómo esa palabra es usada, podríamos encontrar algo de ayuda. En el Salmo 81:9 es usada en referencia a un dios falso. ¿Podría ser que ellos estaban usando el fuego que vino del altar de un dios falso? Es usada en Proverbios 2:16 de una mujer inmoral. Fuego que de alguna manera fue inmoral en el sentido de que no vino del lugar sagrado que Dios había ordenado que debería venir. La misma palabra zuer es usada en Oseas 5:7 de un hijo ilegítimo o hijos ilegítimos. Entonces el punto es este. Debió haber sido fuego que no fue ofrecido de la manera en la que Dios ordenó que se ofreciera. No vino del lugar correcto, de la fuente correcta, de donde Dios había ordenado divinamente que viniera. Y si usted regresa a Levítico 16 hasta Levítico 16:12, hay una reiteración del hecho de que Dios había ordenado que el altar de bronce sería el lugar en el cual obtendrían el fuego. El altar de bronce, por cierto, nunca se apagaba, y el fuego siempre estaba ardiendo, e iban ahí para obtener los carbones calientes para prender el altar del sacrificio. Entonces debió haber sido fuego que venía de un lugar diferente del que Dios ordenó. No era fuego auténtico. Era una ofrenda artificial en lugar de que fuera la real. Y también de acuerdo con Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38, hay una descripción increíblemente clara y precisa del incienso. Dios les dio una receta para que supieran cómo hacer el incienso que iban a usar, que nunca podía ser alterada. Quizás hubo una segunda alternativa. Quizás el fuego vino del lugar correcto, pero lo que lo hizo extraño fue que habían colocado un incienso ahí que no era el incienso que Dios había diseñado en Éxodo 30, 34 al 38. También es posible que lo ofrecieron en el momento equivocado. Éxodo capítulo 30, versículo 7 dice que los sacrificios debían ser realizados en la mañana y en la tarde. Un pensamiento más. Este era un día de gran celebración. Note el versículo 9. El Señor le habló a Aarón en el versículo 8. ¿Y qué le dijo? Pobre Aarón,
pobre Aarón, Moisés le dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos. Versículo 6. No queremos que mueras, Aarón. No queremos que mueras. Aarón estaba tan triste que quería morirse. Pobre hombre, un acontecimiento terrible. No dejen este lugar o podrían morir, Moisés dice. Y después el Señor le dice esto a Aarón. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué creen que Él le dijo eso? ¿Por qué Dios le dijo eso? ¿Podría ser que en toda la celebración Nadab y Abiú se habían embriagado? Y no fue de dónde obtuvieron el fuego, no fue el incienso, no fue la manera en la que se conducieron a sí mismos. Más bien, fue la manera en la que se condujeron a sí mismos en una embriaguez que hizo que Dios les quitara la vida. Podría ser cualquiera de esas alternativas o todas ellas, pero fueron destruidos. Y Dios envió un mensaje a todo sacerdote después de ellos, han sido ordenados para obedecer. Y aquellos de ustedes que tienen el privilegio de acercarse a Dios deben tratarlo de una manera santa. Somos un sacerdocio ordenado para la obediencia, llamados a la obediencia. Por lo menos nos recordamos de eso. ¿No es obvio? 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Somos llamados a la obediencia. Número 7. Debían tener en alta estima la palabra de Dios. Debían tener en alta estima la palabra de Dios. Y voy a darle las últimas de Malaquías, capítulo 2. Debían tener en alta estima la palabra de Dios. Malaquías, capítulo 2. Malaquías, el profeta que estaba viviendo en una época terrible de apostasía en la tierra de Israel, y aquí él condena a los sacerdotes apóstatas al compararlos con los principios ordenados por Dios para el sacerdocio. Observe el versículo 4 de Malaquías 2. Si puede encontrarlo, es el último libro en el Antiguo Testamento. Podemos comenzar en el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ya para este entonces habían apostatado. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Aquí había un sacerdocio apóstata, indiferente. Observe esto. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¡Qué profanación tan increíble por parte de un sacerdote, el que el excremento de sus fiestas fuera arrojado en sus rostros! Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo hice un pacto con Leví que de él vendrían los sacerdotes. Ustedes han contaminado eso. Y después él regresa en el versículo 5 y dice, como si estuviera mirando hacia atrás al momento cuando todo comenzó. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. ¿Ve el contraste? Y en los versículos 5 y 6 él regresa y se concentra en los primeros días del sacerdocio, la manera en la que era cuando él ordenó a los sacerdotes que debían ser fieles a la palabra de Dios. Y si usted regresa a Éxodo
y va, por ejemplo, al capítulo 32 de Éxodo, leen el versículo 26, Moisés estuvo en la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de la escena aquí? Moisés había subido al monte para recibir la ley, él regresó y la gente estaba adorando ¿qué? El pueblo estaba adorando ¿qué? Un becerro de oro. Y Moisés se pone de pie en la puerta y dice, el que esté con Jehová, venga a mí. Escuche esto. Y todos los hijos de Leví se acercaron a él. Eso es correcto. Y después, ¿sabe lo que les dijo? Así dice Jehová, el Dios de Israel, todo hombre de ustedes ponga su espada en su muslo y regrese y de puerta en puerta en el campamento mate a todo hombre a su hermano y mate a todo hombre a su amigo y mate todo hombre a su prójimo. Ustedes vayan y maten a todos esos idólatras. Estos son los hijos de Leví. Y él dice, vayan y maten a todos, y lo hicieron. E hicieron como Moisés les mandó, 3,000 hombres cayeron. Permítame decirle algo. Allá atrás, al principio, los sacerdotes tomaron la palabra de Dios seriamente. La tomaron en serio. Tenían en alta estima la realidad sagrada de la palabra de Dios. Y eso es lo que Malaquías está diciendo, que los verdaderos sacerdotes me temían y estaban asombrados ante mi nombre, y la verdadera instrucción estaba en su boca, y la injusticia no se halló en sus labios, y él volvió a muchos de la iniquidad. Fueron fieles a la palabra de Dios. Desde el principio Dios había diseñado que los sacerdotes debían ser fieles. Y desde los primeros días Leví lo fue. En Deuteronomio 33, a los sacerdotes se les dijo que enseñaran las ordenanzas a Jacob, que enseñaran la ley del Dios de Israel. Ese era su trabajo. Eran fieles a la palabra. Por cierto, simplemente como comentario, Malaquías probablemente tiene en mente una persona. Mi pacto con él, versículo 5. ¿Quién es ese? Probablemente Finés, el nieto de Aarón. Él fue un sacerdote celoso, ¿recuerda? Quien hizo que la ira de Dios se volviera, y por ello Dios lo recompensó e hizo con él un pacto de paz, Números 25. Eso es lo que él está diciendo aquí. Mi pacto con él fue uno de vida y paz. Finés se convierte en un emblema de un sacerdocio piadoso que toma la palabra de Dios en serio. Ahora, permítame añadir 3 cosas rápidamente. Número 8, el sacerdote tenía una relación con Dios, caminaba con Dios. Ellos caminaban con Dios. Nota el versículo 6. Anduvo conmigo en paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Caminaban con Dios? Número 9. Tuvieron un impacto en los pecadores. Tuvieron un impacto en los pecadores. Versículo 6. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y número 10, fueron los mensajeros de Dios. Fueron los mensajeros de Dios. Versículo 7. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que significa ser un sacerdote? Los sacerdotes fueron escogidos por Dios, limpiados de pecado, vestidos para servicio y ungidos. ¿Qué significa eso? Nosotros como sacerdotes somos elegidos, somos perdonados y limpiados. Somos vestidos de justicia. Somos ungidos con el Espíritu Santo. Los sacerdotes de la antigüedad fueron preparados para sus deberes y ordenados para la obediencia. Nosotros también, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu maravilloso de Dios, atravesamos por un tiempo de preparación entre nuestra conversión y nuestra utilidad, y nosotros también hemos sido llamados a la obediencia. Número 7, los sacerdotes tenían en alta estima la palabra de Dios, y así también nosotros. En 1 Pedro 2 vimos que debemos desear, como los sacerdotes, ellos caminaron con Dios, tuvieron un impacto en los pecadores, y fueron los mensajeros del Señor. Eso es lo que significa ser un sacerdote. Bastante rico, ¿no es cierto? ¿Quieres saber algo? Eso es lo que usted es. Es correcto. Usted ha sido elegido. Usted ha sido limpiado. Usted ha sido vestido con la justicia de Jesucristo. Usted ha sido ungido para el servicio espiritual por la morada del Espíritu Santo.
Usted ha sido preparado por el Espíritu para el servicio espiritual, habiendo sido dotado por Él, capacitado con dones espirituales. Usted ha sido llamado a la obediencia porque Dios ha ordenado que usted ande en buenas obras. Una verdad tan maravillosa. A usted se le ha dado el gran privilegio de tomar la palabra de Dios en serio y aplicarla a su vida. A usted se le ha dado un caminar, un andar con Dios. A usted se le ha permitido el tener un impacto en los pecadores. Y usted se ha convertido en un mensajero del Señor. ¿Qué más podríamos decir? Como sacerdote, usted ahora tiene un privilegio. ¿Me acompaña para ver un último pensamiento, el cual guardaremos para la próxima ocasión? Tiene un privilegio. ¿Cuál es? El ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Ahora usted sabe que es un sacerdote. El próximo domingo por la noche le voy a decir lo que hace un sacerdote. Ahora usted sabe lo que es un sacerdote, ¿verdad? La próxima vez, ¿qué hace un sacerdote?